Hola, tú, sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. ¿Quieren saber todo lo que necesitan en un corto lapso de tiempo sobre la difusión del derecho común? Pues quédense en la clase. Como ya he dicho, vamos a ver la difusión del derecho común perteneciente a la asignatura de Historia del Derecho. Veremos primero derecho común como tradición del ius comune. Segundo, el proceso de difusión y el papel que tuvieron las universidades. Tercero, el fuero real de Alfonso X. Cuarto, derecho común. Y quinto, el ordenamiento de Alcalá en 1348. Así que, si la respuesta a esa pregunta es sí, comencemos. La difusión del derecho común. El nacimiento del llamado derecho común aparece relacionado con el complejo cultural al que llamamos Renacimiento, basándose en la legitimidad reconocida al derecho romano justiniano. Desde el siglo XI, en la formación y concepción del ius comune, se combinan elementos viejos y nuevos, implantando la validez universal de un derecho que, superando disparidades y diferencias regionales de la España de los 5 reinos, utiliza el derecho justiniano como lex imperii, entrecruzando el derecho romano con el derecho canónico y el derecho feudal. El derecho común es un fenómeno de la evolución general de la ciencia jurídica que da contenido a un tipo de derecho específico, que es resultante del cruce del derecho romano justiniano y el derecho canónico, siendo estos sus componentes principales, y el derecho feudal y el derecho mercantil como componentes secundarios. ¿Y ustedes a qué creen que hace referencia la denominación de derecho común? Pues hace referencia al derecho que se desarrolla en los territorios hispánicos entre los siglos XII y XVIII. Esto implica un ámbito cronológico muy amplio que se inicia con la invasión no violenta de una corriente conceptual jurídica, cultural e ideológica procedente de Europa, que será recibida e incorporada con intensidad desigual y en momentos diferentes por las diversas culturas jurídicas. Primero, derecho común como traducción del ius comune. El derecho común es traducción del ius comune y acoge la realidad de un mismo derecho para las diferentes comunidades políticas de la Baja Edad Media, que habían servido de base a la expansión del Imperio Romano, es decir, lo que actualmente es Europa Occidental. ¿Y cuáles creen que fueron las causas que originaron el derecho común? Bien, las causas que originaron este tipo de derecho común es el fenómeno con el que resurge Europa hacia el siglo XII, con un notable aumento de la población en la revitalización de la vida agraria y la proliferación de las ciudades, y con la intensificación del tráfico de mercancías propiciada por la apertura de grandes rutas comerciales. Además de personas que también en el siglo XII atravesaban largas distancias desde el norte hacia el sur de Europa por las cruzadas. Estas causas provocaron cambios importantes en los modos de vida y reclamaron una renovación normativa que supera la dispersión alto medieval que resulta inoperante para esta diferente realidad. La nueva ciencia jurídica fue proporcionando a corto plazo el resurgir del derecho clásico, que, habiendo pervivido de forma legendaria, solo podía recrearse a través de su estudio en los textos que de él se habían actualizado en la época de Justiniano. Por otra parte, en esa misma época también la Iglesia poseía ya su propio derecho, generado fundamentalmente por los cánones de los concilios y por las disposiciones de los papas llamadas decretales.
Segundo, el proceso de difusión. Papel de las universidades. La creación doctrinal de Ius Commune y la aparición y desarrollo de las universidades en Europa fueron en cierto modo fenómenos simultáneos e interdependientes. La labor más importante en la propagación del derecho común fue la desarrollada por las universidades, especialmente la de Bolonia. Solo se enseñaba y cultivaba el derecho romano canónico, el Corpus Juris Civilis y el Corpus Juris Canonici. Eran los únicos textos de estudios. Compartían un mismo método y enseñanza del derecho, impartiéndose la enseñanza en latín. En 1364, el cardenal Egidio de Albornoz fundó en Bolonia el Colegio de San Clemente para estudiantes españoles, de gran influencia para los juristas españoles. El número de docentes en el extranjero decreció como consecuencia del mayor realce de nuestras universidades. Con el tiempo, la recepción del derecho común a través de estos juristas formados en las universidades se extendió al estudio y elaboración del derecho de cada reino o estado. Así, los juristas formados ocuparían altos cargos en los consejos de los reyes o en los tribunales de justicia. Muchos monarcas propiciaron la difusión de estas enseñanzas al reforzarles en su poder y sentar las bases del modelo de administración central que culminaría en el Estado moderno. El derecho común es el derecho que surge con el descubrimiento del derecho romano justiniano. Como desencadenante del redescubrimiento surge un nuevo derecho, el derecho común formado por derecho romano clásico, derecho canónico y derecho feudal fundamental. Y, cómo no, esta unión dio lugar al derecho común y así se llama debido a que intenta que sea común a todos los reinos europeos. En todos los países se va a intentar que se convierta en su derecho positivo. Además, con los decretos de nueva planta, se va a unificar todo el derecho español en el derecho de Castilla, a partir del siglo XVIII. ¿En qué año se promulga el ordenamiento de Alcalá? Se promulga en el año 1348. En Castilla van a coexistir 3 tipos de derechos distintos. ¿Sabéis cuáles son? Son derecho consuetudinario, derecho de los reyes y derecho común. El derecho consuetudinario tiene poca vigencia geográfica. Eran los derechos tradicionales y seguían teniendo la legitimidad y el prestigio de lo antiguo. Había prevalencia del derecho viejo sobre el nuevo y tenía su origen en la idea teocéntrica de derecho. Su ámbito de vigencia era restringido y se limitaba solamente a lo local y comarcal. Derecho de los reyes. Es el derecho que los reyes comienzan a crear en la Baja Edad Media junto con las Cortes y que va dirigido a todo el mundo. Su legitimidad está en la nueva capacidad de los reyes de crear derecho. En estos derechos reales tenían primacía los derechos nuevos sobre los viejos. Debía estar basado en la justicia y el rey es el intérprete de la justicia para crear derecho y pretende tener vigencia en todo el territorio. El derecho común es creado por juristas a partir del derecho romano y del derecho canónico. Es un derecho técnico y racional que sirve para todas las cuestiones jurídicas. Va a sostener la idea de resucitar el Imperio Romano a través del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1348 se produce una lucha feroz entre los emperadores, los reyes de cada reino, y el Papa, porque todos quieren tener primacía sobre los demás. Los reyes no quieren reconocer la figura del emperador como alguien por encima de ellos, sobre todos los reinos hispánicos. Tercero, el fuero real de Alfonso X.
Los viejos derechos locales están recogidos en dos textos, el Fuero Juzgo y el Fuero Real. La segunda obra es el Fuero Real. Fue una obra muy importante y sistemática que se considera como derecho local a dos localidades, Aguilar de Campo y Sagunto, en 1255. Esta obra la mandó a elaborar Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, que conquistó Córdoba y Sevilla. La mayor parte de la península estaba conquistada, solo queda el reino de Granada. El fuero real no será de carácter general para todo el reino, sino que será uno local para que coexista con el fuero juzgo. A unas localidades se les aplica el fuero real y a otras el fuero juzgo. El problema surge cuando Alfonso X intenta imponer el fuero real, pues provocará una gran resistencia popular. Esto se debe a que en el fuero real los alcaldes son elegidos por el rey, mientras que en el fuero local los alcaldes eran elegidos por los vecinos. Esto lleva a una guerra civil en Castilla entre los partidos de mantener el fuero tradicional y los que apoyaban el fuero real. Así llegamos al año 1348, en el que se da el ordenamiento de Alcalá. En este momento sigue habiendo viejos derechos tradicionales, los fueros reales y los fueros tradicionales. Falta unificación en Castilla. El derecho real se empieza a elaborar por los reyes en la Baja Edad Media y se oponía al viejo derecho consuetudinario. El principal problema era que en el siglo XIII había una diversidad de procedimientos judiciales que estaban en contradicción unos con otros. Entonces el rey Alfonso X decide unificar los derechos de los tribunales del rey, creando un derecho procesal en los tribunales del rey, de manera que los ciudadanos sepan cuál es el derecho que impondrá en los juicios. De aquí saldrá el espéculo del derecho, un texto que el rey elabora y se utilizará en sus tribunales. Podía ocurrir que un mismo caso era juzgado de acorde al viejo derecho local y se juzgaba también de acorde al derecho real en los tribunales del rey. Entonces, en esa guerra civil se distinguirá dos tipos de juicios: pleitos foreros y los pleitos del rey. Pleitos foreros. La mayoría de los casos se van a juzgar en primera instancia usando el derecho local y en segunda instancia usando el mismo derecho local por los tribunales del rey. Después estaban los pleitos del rey. Aquí entran pocos casos por razón de gravedad, tanto en primera como en segunda instancia. Aquí entraban casos de asesinatos, violaciones, traición, etc. Y siempre se juzgará por los jueces del rey de acuerdo al derecho real y siempre en los tribunales del rey. Finalicemos con el derecho común. En Castilla se introducirá a través de las partidas generalmente atribuidas a Alfonso X. Las partidas se usarán como una enciclopedia jurídica para, única y exclusivamente, el derecho común. ¿Saben para qué se cree que Alfonso X elaboró las partidas? Bueno, yo os los digo. Se cree que las elaboró con el fin de convertirse en emperador, debido a que creía tener legitimidad por la herencia de su madre. No será hasta los Habsburgo cuando el título de emperador será de carácter hereditario. El Papa Gregorio X y la mayor parte de la nobleza castellana se opondrán a Alfonso X y a su plan de convertirse en emperador. Y según historiadores, se conoce esto como el fecho del imperio, es decir, el intento de convertirse en emperador. El objetivo de la creación del imperio era llegar a ser emperador y que este fuera su código. Una vez que Alfonso X fracasara con su ambición, las partidas se convertirán en obra doctrinal de consulta. Estas partidas están divididas en 7 libros.
La importancia de esta obra reside en que el derecho común se convierte en derecho positivo en Castilla tras el ordenamiento de Alcalá de 1348, que es el que recoge las partidas. En definitiva, hasta el año 1948 tenemos en Castilla derechos locales consuetudinarios, fuero juzgo, fuero real, espectáculo en tribunales del rey y derecho común doctrinario pero no positivo. Después se estimó el derecho que va a regir en Castilla y que seguirá vigente hasta el siglo XIX. Bien, ¿qué es el ordenamiento de Alcalá? El ordenamiento de Alcalá sucede en el año 1348 y es una ley promulgada por Alfonso X que pone orden a los distintos tipos de derecho que habían coexistido en Castilla. Es la ley primera del título del ordenamiento de Alcalá la que establece el orden de prelación de fuentes del derecho castellano. A partir de entonces, los castellanos sabrán el derecho que se les va a aplicar. ¿Pero qué dice la ley? En primer lugar, se habla sobre las leyes del ordenamiento de Alcalá, pero se va a interpretar ampliamente en el sentido en el que no solo las leyes del ordenamiento de Alcalá, sino todas las leyes del derecho real. Segundo, en defectos de normas en el ordenamiento de Alcalá o derecho real, se aplicarán los fueros municipales y queda confirmado el fuero real de Alfonso X como derecho municipal. Además, el rey podía modificar los fueros. Podían utilizarse fueros que estuvieran en uso y si no, iban contra Dios, la razón o las leyes del rey. Tercero, en defecto de derecho real y fueros municipales, por él se aplicarían las partidas, el derecho común que contiene se convierte en positivo. A diferencia de otros países, en Castilla solo está vigente este derecho común y no todo como pasaba en el resto de países. El ordenamiento de Alcalá confirma el poder del rey como legislador e interponedor de todo el derecho de Castilla. El ordenamiento de Alcalá se ratificó en el año 1505 y su vigencia se prolonga hasta el siglo XIX. Y hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por quedaros. Espero haber resuelto todas vuestras dudas. Gracias por quedarte. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós. Hasta la próxima.